En el momento que empezaba a dar mis ofrendas, nunca pensé en preguntarle a mis pastores qué significado tenía entre la ofrenda y el diezmo. Entonces, ignorantemente nunca me acerqué a ellos, pero en el momento que escuché, cuando el pastor nos estuvo platicando y diciéndonos en qué se basaba, en qué trataba, lo único que puedo decir fue que empecé a diezmar y fue una experiencia única y hermosa, que si hubo alguna duda en algún momento, creo que en este momento siento que fue lo mejor haberlo hecho. Mi testimonio en este caso fue que mi semana pasada empecé con mi diezmo y así como lo empecé, Dios multiplicó mis finanzas. Sentía que mi semana solamente iba a ser de $20 a $30 y cuando yo abrí mi bolsillo, mi bolsa fue con $80 a $100 que yo tenía y tal vez no, de momento no lo podía creer, pero simplemente recordé lo que el pastor nos dijo y dije, ese fue Dios que obró y que Él tuvo tuvo misericordia de sus hijos y sé que siempre Él está conmigo y haberlo conocido creo que es lo mejor y solo los invito a que ustedes vengan a Él, lo conozcan y se llenen de Él día a día. Amén. Sí. Amén. Sí, amén. ¿Por qué no le da otro fuerte aplauso a Dios? Amén. Bienvenidos, qué bueno que está aquí esta tarde. Bonito testimonio de uno de nuestros miembros de Campus Lake Village acerca de la fidelidad. Amén. Acerca de la fidelidad. Así que qué bueno que está aquí con nosotros en este día. Los que están online, bienvenidos. Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy. El día de hoy también estoy muy contento porque inició ya nuestro curso alfa aquí en la iglesia. Para todos los que quieran integrarse, por favor, si no es parte todavía de un curso alfa, véngase los domingos a las 12. Y si tú estás online o estás en alguna otra parte, también tenemos cursos alfa online. Así que por favor, forma parte de uno de nuestros cursos alfa. ¿Están listos para la palabra del Señor? Amén. A ver, voy a preguntar otra vez. ¿Está listo para la palabra del Señor? Amén. A ver, sacúdase, pónganse de pie un momento. Los veo como que hoy no tomamos café en la mañana. Allá los que están online, de pronto también no hay tanto comentario, ¿verdad? Póngase a comentar ahí, sacúdase poquito, aunque no haya tomado café, sacúdase poquito. Hoy me van a ayudar a predicar. Amén. Amén. Gríteme fuerte, amén. Amén. Perfecto. Ahí como está de pie, Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que vas a hacer el día de hoy. Te pedimos que tu presencia, Señor, esté con nosotros en este día, que tu amor y tu misericordia, Padre, nos llenen, nos bendigan en el nombre poderoso de Jesús. Decimos, amén. Amén. Vaya por favor conmigo, así como está de pie, ahorita se sienta, vaya a Mateo capítulo 25, Mateo 25, versículo 14. Y vamos a leer hoy unos versículos de la Biblia, una parábola muy conocida, pero que quiero compartir con ustedes. Y el título de este sermón, lo hemos estado promocionando durante la semana, es En el hoyo. En el hoyo. ¿Alguna vez, no me levante la mano, pero alguna vez en su vida, en alguna circunstancia, en algún momento de su vida, usted se ha sentido que está en el hoyo? ¿Verdad? No me levante la mano porque yo soy el primero también. Pero a veces en la vida nos sentimos como que, híjole, de plano me siento en el hoyo y parece que en lugar de salir lo escarbo más para que se vuelva más hondo, ¿verdad? A veces nos sentimos así y hoy vamos a hablar acerca de esto, cómo salir, cómo conquistar estos sentimientos, esa mentalidad que muchas veces nos detiene en diferentes áreas de nuestra vida, no solamente espiritual, sino también familiar, matrimonial, económica, y vamos a ver cómo Dios quiere que conquistemos esto. Vamos a Mateo 25, versículo 14, dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos
Este es Jesús hablándole a sus discípulos, enseñándoles cómo es el reino de Él, cómo es el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad, le dio conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ocupe su lugar, por favor. Ahora diga conmigo talentos. Y diga conmigo capacidades. Otra vez, talentos y capacidades. ¿Alguna vez usted se ha sentido como que le toca bailar con la más fea? Como que la vida de pronto se ve injusta, como que a otros les toca más y a otros nos toca menos, como que otros nacen en cuna de oro y a nosotros nos toca nomás nacer. Algunos tienen como que más talento y uno nomás talento, ¿verdad? Uno nada más es lento y los otros tienen muchos talentos y uno nomás es medio lento y a veces se siente así como que en la vida no nos tocó lo que nos hubiera gustado que nos tocara. ¿Sí? Ahora sí levánteme la mano porque es un sentimiento muy, muy común. Si usted se ha sentido así, levánteme la mano, ayúdeme a no sentirme tan mal. Porque muchas veces yo me he sentido también como que no me tocó lo que me hubiera gustado que me tocara, ¿verdad? Y puede ser algo que necesitamos o algo que anhelamos. A veces decimos, es que esta vida no es justa para todos. Ahora, puede ser algo negativo, pero también puede ser alguna bendición. A veces pensamos que Dios nos da menos que a otros, ¿verdad? Tengo una casa, pero no el tamaño que la quisiera. Amén. Tengo un carro, pero no el carro que quisiera. Y a veces son bendiciones y decimos, bueno, las comparamos y vivimos esta vida de comparación y decimos, es que Dios me dio, pero no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quisiera, ¿verdad? Y Dios me dio esta bendición, pero no es tan grande como yo quisiera, ¿verdad? Tengo esta casa y no es como yo esperara, ni está en el barrio que yo quisiera. Ahorita, hace unos días, el lunes pasado, acabamos de vivir una experiencia ahí en nuestra casa, ¿verdad? Y dije yo, tengo una casa, todo está bien, pero a lo mejor no está en el barrio que yo esperara porque se metieron y abrieron mi camioneta, me robaron la cartera, mis audífonos, un montón de papeles, y a lo mejor no está en el barrio que yo esperara, pero es una bendición. ¿Sí está conmigo? Entonces, pueden ser cosas a veces negativas y positivas. Ahora, quiero que nos enfoquemos por un momento en que Dios es el Dios de talentos y el Dios de capacidades. Ahora, pero en esta historia Jesús nos explica cómo es el reino de Dios. Y quiero que meditemos por unos minutos en esto y juntos aprendamos a salir del hoyo. ¿Listos? Ahora, un talento, ¿qué es un talento? Un talento eran en aquel tiempo 25 kilos de un oro precioso. ¿Ok? Un talento eran 25 kilos de oro precioso, puede ser plata o puede ser oro, pero era un metal precioso, o sea, 25, no era poquito, sí era bastante a nuestros ojos. Eso es lo que es un talento. Y comienza diciendo Jesús, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, el Señor yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Sus bienes eran talentos, ¿sí? Oro precioso, 25 kilos. Dice, a uno le dio 5 talentos, ¿ok? 25 por 5, un montón. 250, ¿ok? 250 kilos de un material precioso. Pudo haber sido oro, pudo haber sido plata. A otro le dio 2 talentos. ¿Cuánto es eso? 50 kilos. Esto es maravilloso. Ahora, yo quiero que nos metamos al personaje, ¿ok? Yo quiero que piensen usted en ese sentimiento que acabo de sacarle ahorita de decir, es que no es justo. ¿A qué le tocó más que a mí? ¿Ok? Yo quiero que se enoje poquito ahorita y que saquemos esa frustración de ahí donde la tengamos, porque creo que muchas veces todos la hemos sentido de decir, es que aquel nació con más y la tiene más fácil. Es que aquel, ahora,
nótese y vamos a meternos acá al personaje. Están 3 siervos. Llega el Señor. A uno le da 5. Wow. A otro le da 2. Y como es cristiano, dice, en el reino de Dios, los últimos serán los primeros. El menor será el mayor. Se pone espiritual, ¿verdad? Porque él no quería pensar que le iba tocando de menos. Él dijo, no, a mí me va a tocar más, porque en el reino de Dios es, el último será el primero, me va a tocar más, porque soy el último de la fila. Entonces, al primero le tocó 5, al de medio 2, pues es el sándwich, ¿verdad? Ahorita platicaba con mis hermanos, les mando saludos, y le decía yo a mis hermanos, yo soy el favorito de mi papá. Y luego el de en medio, dice, no, pues a mí mi papá ni me pone atención porque está el bebé y está el favorito que es el mayor, y ahí nos tirábamos carrilla, ¿verdad? Entonces al de en medio le tocaron nada más 2 talentos, y el del final dijo, pues si no es porque yo voy a ser el primero, a lo mejor me va a tocar más porque soy el menor. ¿Sí me está siguiendo? Y cuando llega con el Señor, resulta que el Señor nada más le da 1. Imagínese la desilusión de aquel hombre, parado ahí en aquel lugar, viendo que otros reciben más y él recibe 1, nada más. Ahora, así es el reino de Dios. Ojo acá. El reino de Dios consiste en que Dios te confía cosas. El reino de Dios consiste en que Dios nos confía diferentes cosas. Dios te confía tiempo, Dios nos confía inteligencia, Dios nos confía hijos, Dios nos confía finanzas, Dios nos confía familia, Dios nos confía algunos bienes materiales, si está conmigo. Dios nos confía diferentes cosas y eso es el reino de Dios. La inteligencia no es nuestra, por eso hay un versículo que dice que todo lo bueno proviene de Dios, el Padre de las luces. Todo lo bueno que hay en tu vida proviene de Dios y Dios es quien te lo está confiando. Ahora, aquel hombre, es interesante pensar en qué diría de aquella situación. Viendo nomás una bolsa, ¿qué habrá dicho él? Tal vez una frase que en mi vida ha resonado mucho a veces, y es, ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿Alguien ha dicho eso? ¿Y qué tiene que no tenga yo? Porque a él le tocó eso. Porque para algunos la vida parece más fácil. Ahora mira, ¿quién es el que reparte los talentos? Ayúdame a predicar hoy. ¿Quién es el que reparte los talentos? Dios, ¿ok? Ahora, nota el versículo 15 de ahí de Mateo 25. Versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a otro dio 1, a cada uno conforme a ¿qué? Eso, ¿conforme a qué? Su capacidad. Entonces quiere decir que al que le dio 5 tenía capacidad para manejar. Sígame acá. El que le dio 5 tenía capacidad para manejar 5. El que tenía 2 tenía capacidad para manejar. Y el que tenía 1 tenía capacidad para manejar 1. Ahora, quiere decir entonces que si me tocó un talento, quiere decir que sí estoy medio lento. Porque nomás tengo capacidad para 1. ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo? Jesús, el Señor, no le estaba dando más de lo que podía administrar el siervo. Era conforme, dice el versículo 15, a su capacidad. Quiero que hoy en día tengamos en mente aquellas cosas que hemos dicho, ¿por qué yo no tengo eso y el otro sí? Quiero que hoy en día, mire, hay gente que nace con capacidades y aparte recursos. Hay gente que nace con capacidades y con recursos y a veces estamos enojados y frustrados porque eso no nos tocó a nosotros. No me van a decir que no.
porque yo soy de los primeros. En mi vida yo he tenido que superar eso, porque yo he visto amigos que nacen con recursos y tienen los talentos, y uno dice, ¿por qué no hace nada con su vida? De verdad, y uno se frustra. No necesariamente con envidia, sino dice, porque tú pudieras estar haciendo más, tú pudieras estar haciendo, y hasta decimos, si yo tuviera tus oportunidades. Además, es una frase que le decimos mucho a los hijos, si yo hubiera tenido tus oportunidades, ¿sí o no? Ahora, esa frustración, pensemos en esto. Estamos enojados por batallas que no nos tocaron pelear. Muchas veces vivimos nuestra vida basada en batallas que no nos toca pelear. ¿Alguien está conmigo todavía? La frustración viene. Pero mira, lo bonito es que a ti, a mí no nos toca elegir las batallas. El detalle es que tampoco te toca elegir las capacidades. ¿Está conmigo todavía? A ti no te toca elegir las batallas, entonces no me toca elegir las capacidades. Pero no se preocupe, porque a lo mejor está pensando, pastor, ¿este es un sermón para animarnos o para meternos más en el hoyo? No se preocupe, ahorita vamos a salir de aquí juntos. Ahora, ¿cuántos creen, y aquí sí, ayúdenme y levanten la mano, ¿cuántos creen que la vida es más fácil para el que tiene recursos y capacidades? ¿Sí? ¿Usted cree que el que tiene más recursos y más capacidades, su vida es más fácil? Y ahorita le voy a decir lo que yo pienso de eso. Ahora, déjeme le explico un poquito cómo funciona el reino de Dios, cómo sigue funcionando el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios consiste, número uno, en que Él me confía diferentes cosas, diferentes recursos, y con esos talentos también refleja mis capacidades. Entonces, en el versículo 19 dice lo siguiente: después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuenta de cómo habían usado el dinero. ¿Sí? Versículo 19. Después de mucho tiempo, el amo los llamó regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. Dios le dice a sus siervos, yo te doy algo porque voy a regresar y pedirte cuentas de lo que te di. ¿Sí? Dios dice, yo te confío cosas, pero voy a regresar para hacer cuentas de lo que te confié. Piense por un momento, ¿qué cuentas le darías a Dios si Él viniera ahorita a hacer cuentas con lo que Él te ha dado? Que te dijera, dame cuentas de la familia, dame cuentas de la economía, dame cuentas de esto. ¿Qué harías? ¿Cómo saldrían nuestras cuentas, verdad? Víctor, que es nuestro administrador de la iglesia, siempre estamos haciendo cuentas, él y yo, y a veces tomamos decisiones y a veces se recortan algunos recursos, ¿verdad? Y ¿cómo saldrían entonces las cuentas si Dios viniera y dijera, yo te confié esto conforme a tus capacidades, pero has estado enfocado en las peleas que no te tocó luchar y estás enojado porque aquel tiene más recursos y más talento cuando lo que tú tienes, salimos cortos en las cuentas, ¿verdad? Entonces así es Dios. Dios viene a hacer cuentas. Ahora seguimos adelante. El versículo 20 sigue la historia diciendo, llega el Señor para hacer cuentas, entonces dice, el siervo el cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más, ¿ok? Y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5. Ahora mire esto. El siervo entendió lo que tenía que hacer. Él se fue y se puso a invertir. Entendió la instrucción. Se puso a trabajar. Y el verso 21 dice, el amo lleno de elogios le dijo, bien hecho mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Vamos a detenernos ahí porque es importante entender esto antes de entrar al verdadero sermón, ¿ok? Deme unos minutos aquí. Aquel le dieron 5 y dice, yo tomé los 5 que me diste y me fui a ¿qué? Invertir. Dígalo conmigo, invertir. Se fue
a invertir. El amo lo aprueba y lo llena de elogios. ¿Sí? El amo le dice, muy bien hecho, mi buen siervo fiel. Hablemos acerca de la fidelidad. La inversión de lo que se te confía se convierte en fidelidad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué a Abraham su obediencia se le fue contada por fidelidad? Porque eso es lo que dice Hechos. Y él obedeció y se le fue contado como fidelidad. ¿Por qué? Como justicia. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes la instrucción, no importa si es poco, mucho, más o menos, batallas, es fácil, aquello, se convierte en fidelidad. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero le dice, el amo lo llenó de elogios, le dice, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar, y mire lo que dice el Señor, esta pequeña parte. Ojo acá, para nosotros, el que tiene 5 es el que tiene más, ¿verdad? Nótelo. A tus ojos y a mis ojos, el que tiene 5 es el que tiene más. Para Dios, para el que para nosotros tiene más, para Dios es pequeño. ¿Sí me estás siguiendo? Tú puedes decir, este le tocó mucho, para Dios es una pequeña parte. Tú puedes decir, pero mira todo lo que tocó, mira todo lo que hice. Para Dios es una pequeña parte. Le dice, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Entonces, para lo que nosotros es mucho, para Dios es poco. Le dice, ahora te voy a dar más que talentos. No. Note lo que dice el versículo. Más responsabilidades. Repita conmigo, por favor, esas palabras. Responsabilidad. A veces la recompensa de Dios no son más cosas. A veces la recompensa de Dios son más responsabilidades. Ya nadie dijo amén. A veces la recompensa de Dios, hermanos, no son más cosas, no son más talentos, sino más responsabilidades. Y esto me llenó, como que me dio así por la espina, ¿verdad? Que dije, ¡ay, Señor! ¿Cómo que más responsabilidades? Porque yo quiero ser fiel para que me des más. Y dice Dios, buen siervo fiel, o sea, el aprobado, el fiel, te doy más responsabilidades. Y luego dice, ven a celebrar conmigo. Ven a celebrar conmigo. La recompensa, hermano, no son más cosas. Es más, la recompensa ni siquiera son las capacidades. La recompensa que Dios le da al siervo fiel es su misma presencia. Otra versión dice, entra en el gozo de tu Señor. Mire esto, el que invierte, el que da cuentas, se le dan más responsabilidades, pero la principal recompensa es aprender a disfrutar la presencia de su Señor. Esa es la verdadera recompensa. Entra en el gozo, entra en la alegría, ven a celebrar conmigo, le dice. Porque donde está la presencia del Señor, ahí hay libertad y plenitud de gozo. Entonces, a veces la persona más alegre no es la que más tiene, sino la que ha sido fiel. Lo voy a decir otra vez. A veces la persona más alegre no es el que más tiene, sino el que ha sido fiel. Amén. Seguimos, versículo 22. Entonces, llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo el Señor, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ello. Mire, aquel entendió lo mismo. ¿Sí? Estaban en la misma junta, entendió lo mismo. Dijo, primero que nada no me voy a quejar porque aquel tiene 5 y yo tengo 2. Yo voy a trabajar en mis 2. ¿Sí? Entendió, no gastó su vida pensando en por qué a aquel le habían dado 5 y a él 2.
El cuate se puso a chambear. ¿Sí me entienden esa palabra, verdad? Los de Puerto Rico, chambear, a trabajar, a darle duro, ¿verdad? A jalar, decimos en Juárez. Se puso a darle y le dice, Señor, me diste 2 talentos, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos y no te doy 2, sino que te doy 4. Y mira, versículo 21, 23, Dios lo elogia con el mismo, la misma recompensa. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Le dice, bien, buen siervo y fiel. Otra vez, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, quiero que note algo aquí bien interesante. La recompensa es la misma para el que hizo 10 que para el que hizo 4. ¿Sí? Regresemos ahí por favor a pantalla en el versículo 23. Su Señor le dijo, buen siervo fiel. Lo calificó igual, ¿verdad? Al de 10 no le dijo, bien siervo fiel, machinzote, fregonzote. No, le dijo, bien buen siervo y fiel. Al de 2 le dijo lo mismo, buen siervo y fiel. Ahora mira, estamos en un mundo donde estamos acostumbrados que el éxito se refleja. Estamos en un mundo de redes sociales, en un mundo de Facebook, de Instagram, donde todos aparentamos una vida muy padre, ¿verdad? Subimos la mejor foto, pero las hermanas, ¿verdad? Está bien que suban fotos, pero por ejemplo yo subo una foto y no es la foto de cómo me levanté, con mocos atorados, la baba aquí, ¿verdad? Está al lado de la barba esponjado, el pelo de acá parado como el pájaro loco. No, o sea, hubo un proceso y estamos acostumbrados a nada más ver el final, el éxito visual. Pero para Dios no significa el éxito visual la iglesia que tiene 10,000 miembros, la iglesia que tiene 12,000 miembros, que cuando transmiten en internet tienen 30,000 comentarios. Para Dios es lo mismo que la iglesia pequeña de Pine Bluff, de Lake Village, de Dumas, que están trabajando con sus 2 talentos y dicen, Señor, aquí estamos. Ahora, lo mismo sucede en tu vida. Tal vez tú ves ministros, familias que hacen, deshacen, tienen seguidores, se ven bien. Cada foto que suben se ven perfectos, sus hijos siempre bañados, presumen que están en todos lados, ¿verdad? Karatecas, beisbolistas salen en la tele y sus familias parecen, y uno dice, Señor, ¿por qué esos sí se ven tan bendecidos y yo no? Para Dios, la fidelidad es fidelidad, se vea o no se vea. Para Dios lo que estás haciendo fielmente no es visible o invisible. Para Dios es fidelidad, y fidelidad es fidelidad visible o no visible. Por eso cuando hablamos acerca de las ofrendas, de los diezmos, decimos no importa la cantidad, lo importante es la obediencia que se transforma en fidelidad. No importa que sean $2, pastor, es que esta semana solamente agarré $20, es todo lo que gané. Diezma $2, porque la obediencia se transforma en fidelidad. Y ahorita vamos a seguir. Entonces, para Dios fidelidad es fidelidad con poco o con mucho. Dios no hizo distinción ni siquiera con las cantidades. Fidelidad es fidelidad para Dios. Amén. Así que sigue fiel el día de hoy. Sigue animado el día de hoy. Se vea o no se vea, tú sigue fiel. Le prediques a 10,000, le prediques a 12,000, le prediques a 20, a 30, a 50. Nosotros seguimos fieles. ¿Alguien dice amén? Fidelidad es fidelidad. Pero vamos a pasar al último y aquí quiero comenzar a predicar. ¿Está listo? Versículo 24. Voy a llegar con Josué. Sí, ahora sí me ayudan, por favor. Pero llegando también, escuche esto. El que había recibido, ¿cuánto? Grítemelo. El que había recibido, ¿cuánto? 1. Un talento. Le dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, le dice, tuve miedo. Le dice, tuve miedo.
y fui y escondí tu talento, o sea, no dijo es mío, dijo tu talento en la tierra. Así que aquí tienes lo que es tuyo. Note esto, por favor. Los tres estuvieron en la misma junta, ¿sí o no? Dos entendieron e invirtieron y trabajaron, ¿sí? Pero el hombre, el tercer siervo, no vio lo que Dios le había dado. Vio que tú eras un severo, que el Señor era un severo, que el Señor era un duro, dice Reina Valera, nueva traducción le dice, eras severo, o sea, eres mal rollo, eres, no tenía la concepción correcta del maestro, del Señor. Y luego le dice, tuve miedo, porque mira esto, un concepto erróneo de Dios te lleva a vivir con miedo. Hello. Un concepto erróneo de Dios te lleva a vivir con miedo, pero un concepto correcto de Dios te lleva a vivir con fe y trabajar e invertir lo que Él te dio. A veces Dios nos está dando cosas. Venimos a la iglesia y Dios nos está dando su palabra. Pero como tenemos un concepto equivocado de Dios, nos vamos de aquí criticando en lugar de recibir lo que Dios te dio. Comienzas a sentir la presencia de Dios, Dios te da paz, pero como tienes un concepto erróneo de Dios, tú ves, ¿por qué me pusieron a orar a mí así? ¿Por qué me dijeron que hiciera esto? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no oraron por mí? Nomás oran por los otros, ¿verdad? Los otros han de diezmar más que yo. Por eso por ellos sí oran y por mí no. Y no te estás enfocando en lo que Dios ya te dio. Entonces un concepto erróneo de Dios te lleva a vivir con miedo. Un concepto correcto de Dios te lleva a vivir con fe y trabajar e invertir lo que Dios ya te dio. Entonces aquel se enfocó más y dijo el siervo, entonces, escondo el dinero, voy y lo escondo. Y cuando viene el siervo, el Señor, a dar cuentas, ¿qué dice él? Te entrego tu talento, igual. Ahora, no le entregó la misma cantidad, ¿sabías eso? No le entregó la misma cantidad. El primero le entregó 10, el segundo le entregó 4. A aquel le dieron 1 y entregó, todos diríamos, 1. Pero tú sabes lo que pasa con el dinero con los años. Se devalúa, baja su valor. Lo que compraba hace 10 años con $1 no es lo mismo que compró con $1. Mire, antes con $1 yo compraba papitas para todos mis hermanos, soas para todos mis hermanos, hace 10 años. El problema no es el precio, el problema es que me acuerdo lo que hacía hace 10 años, ¿verdad? Entonces, compraba y me sobraba para otro día. Que me dieran $1 para ir a la escuela, ¿verdad? Y lo peor en México, más todavía. Entonces, yo me sentía el de 5 talentos. Cuando me daban $1 hace 10 años para la escuela, yo me sentía el de 5 talentos, ¿verdad? Invitando a todos mis amigos con recursos y capacidades. Y todo. Pero el caso es que aquel no le entregó ni siquiera 1, le entregó lo mismo devaluado. Le entregó lo mismo devaluado. Ahora, el siervo lo que hizo fue, y hace unos días platicaba esto en casa y el Espíritu Santo habló así de trancazo con mi vida, habló de trancazo a mi corazón y dije, necesito anotar esto, y le dije a mi esposa, espérame tantito, déjame anoto este punto porque Dios está hablando a mi corazón y necesito compartirlo con la iglesia. El siervo culpó al amo para esconder su deficiencia. Ojo. El siervo culpó al amo para esconder su deficiencia, para esconder su limitación, para esconder su miedo. Él culpó al amo, ¿verdad? Él tenía miedo, le dijo, tú eres un severo. Amén. Le dijo, yo tenía miedo,
porque tú eres malo. Estaba escondiendo, estaba culpando al amo para esconder su pereza de no trabajar, de no invertir. Es que el gobierno tiene la culpa. Culpamos a otros porque no nos gusta trabajar. Dios es injusto para esconder que no trabajo con excelencia. Culpo a la iglesia. En mi iglesia no hacen nada. Ahí no le ponen atención a nadie para esconder nuestra falta de compromiso. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Muchas veces en la vida, para esconder nuestras deficiencias, estamos culpando a otras personas. Para esconder lo que no queremos hacer y nuestra falta de compromiso, estamos culpando a otros en lugar de lidiar con lo que nosotros somos en realidad. Ahora mire, a los tres les dieron una cantidad de dinero. Los tres eran siervos. Los tres tenían el mismo Señor. Los tres estuvieron en la misma reunión. El segundo no se quejó porque tenía menos que el primero, se puso a trabajar. Pero los tres trabajaron, óigame acá, los tres trabajaron, pero trabajaron de manera diferente. ¿Por qué, pastor? ¿No me acaba de decir que el tercero era un perezoso? Era un perezoso. Pero en mi casa, mamá decía que el perezoso trabaja doble. Y cuando yo leí esta historia, yo me di cuenta de algo. El primero, ¿qué hizo? Invirtió. ¿Sabes que invertir lleva un trabajo? Este muchacho de Cancún, recuérdenme el nombre, de las fotos, Eugenio, él invierte en varias cosas de la bolsa y es un trabajo el que él tiene de inversión. Y siempre está posteando cosas de inversiones y cómo está la bolsa de valores y digo, wow, eso es un trabajo completo, yo no lo podría hacer porque yo no estoy enfocado en eso. La inversión es un trabajo tiempo completo, trabajar el dinero es un trabajo tiempo completo. Pero el tercero también trabajó, pero de manera diferente. El tercero lo que tuvo que hacer fue agarrar una pala y comenzar a hacer un hoyo. Ahora, ¿cuántos saben que, ¿cuántos saben que hacer un hoyo es trabajo? Ahora, ¿cuánto dijimos que era un talento? 25 kilos. Yo quiero esconder nomás esta bolsita, ya me cansé con 4 palabras. Ahora imagínese estar, porque, voy a poner mis talentos aquí, ¿ok? Porque esconder 25 kilos de plata no era escarbar un hoyito. Ahora, nótese el trabajo. Yo tengo que esconder esto, porque esto es dinero, ¿ok? Yo tengo que esconder esto en un lugar donde nadie lo encuentre, donde Víctor no lo encuentre. Entonces yo tuve que caminar, buscar lugares solos para comenzar a una hora donde no hay nadie, a una hora donde no me vean. ¿Y qué hora es esa? Cuando el sol aprieta, ¿verdad? Y a mí ya sí me hizo más prieto. Entonces cuando el sol se pone caliente, ahí es donde posiblemente aquel se puso a hacer un hoyo. Ahora nótese que sí trabajó, pero de manera diferente. Escondió, ahora hay que tapar el hoyo, ¿sí? Estaba trabajando de regreso. Tuvo que hacer un buen hoyo y tuvo que taparlo de manera que quien pasara por ahí no dijera, oye, como que parece que escondieron algo aquí. ¿Sí me está siguiendo? Tuvo que trabajar. Ahora, no solamente el hoyo era un trabajo, la pena de vivir y pasar todos los días y ver que nadie estuviera escarbando ahí es todavía peor. La preocupación mental era todavía peor de pensar, estar dormido en la noche, es decir, no vaya alguien a estar escarbando
Y se levantaba a medianoche y tenía que caminar otra vez a donde había hecho el hoyo para ver que nadie estuviera escarbando. ¿Se imagina vivir de esa manera? ¿Se imagina vivir de eso? Dos invirtieron, pero uno cavó un hoyo. Te quiero dar un principio. Bendecir cuesta, pero criticar también cuesta. Amar cuesta, pero odiar cuesta más. El hombre tuvo que cavar entonces para guardar esto, porque lo mismo te cuesta esconder tu frustración que hacer crecer tu potencial. Lo mismo te cuesta esconder tu enojo que perdonar y confesar. La víctima también, el que se victimiza, también tiene que trabajar igual que el siervo fiel, pero tiene resultados diferentes. Porque lo mismo te cuesta esconder esa frustración que hacer crecer tu potencial. Ahora, el problema, hermano, no es la cantidad ni la capacidad. El problema es la mentalidad. El problema no es la cantidad ni capacidad. El problema no es que me tocó menos que al otro. El problema es mi mentalidad. La mentalidad de los primeros dos era la misma. Creían bien de Dios y creían bien de ellos mismos y la recompensa fue la misma. Entra en el gozo de tu salvación. Aunque la cantidad no había sido la misma para los primeros dos. Pero la mentalidad del tercero, el concepto de Dios del tercero estaba mal. Tenía miedo a fracasar, miedo al fracaso, y el miedo al fracaso lo volvió perezoso. Y la pereza la escondía echándole la culpa a los demás. Tú eres un severo. Hay cosas en nuestras vidas que las estamos escondiendo, echándole culpa a los demás. Porque no queremos responsabilizarnos. No queremos responsabilizarnos. Ahora di conmigo, no es mi culpa, pero es mi responsabilidad. No es mi culpa, pero es mi responsabilidad. En la historia hay 3 cantidades, pero solamente hay 2 identidades: el siervo fiel y el que se victimiza. El que se victimiza esconde en tierra todo lo bueno y lo malo. No solamente lo bueno, también lo malo. El siervo fiel usa lo que se le ha dado. La víctima echa culpas para no florecer. El siervo fiel se responsabiliza por lo que tiene y lo hace florecer. ¿No le encanta esto? Le cuento una historia. Mis genes son súper flacos, como ya todos pueden ver, ¿verdad? Mis genes son muy flacos. Yo vengo de familia donde mi abuelita es súper delgada, mi papá súper delgado, mi mamá súper delgada, mis tías, no sé si van o vienen, perdón tías, no, están súper delgadas, ¿verdad? Están mal rollo, o sea, no flacos, esqueléticos, mal rollo. Ahorita, este es el punto donde más gordo he estado en mi vida. Y usted se va a reír, va a decir, pastor, yo lo veo igual de flaco. Se lo prometo. Ese es el punto en mi vida donde más gordo he estado en mi vida. Pero llegó un punto en mi vida donde yo empecé a pensar que ya iba a tener que vivir de esa manera, flaco, ojeroso, narizón, calavérico, ¿verdad? Mala onda, pero ya se había vuelto una flaquez no saludable. Y yo comencé a decir, no, pues es que es culpa de mi papá. ¿Verdad? Y luego en la adolescencia me salían unos granotes, no granitos, no, a mí me salían unos granotes que hasta me decían el cara de cárcel, ¿verdad? Por los barrotes. Así y yo estaba pues con mi autoestima baja y yo decía, pues es que es culpa de mi papá, sus genes chafas, ¿verdad? Le echaba la culpa a mi papá. De seguro los genes chafas, ahí las cruzas raras de razas que hizo mi mamá. Y flaco por un lado, barroso por el otro. Y yo traía eso en mi interior. Y echaba culpa. Mi papá tiene la culpa, mi mamá tiene la culpa.
y luego pues no estábamos en una posición económica como para ir al doctor, al dermatólogo en ese momento. Ya después, años después, gracias a Dios, Dios bendijo a mis papás y pudimos ir, pero en el inicio de esto no. Y yo decía, ni dinero tenemos, aparte pobres, ¿verdad? Flaco, feo y pobre. Yo le echaba la culpa a mis papás. Dice, ay, ¿para qué? Y luego hijo de pastor, peor, ¿no? Es mis papás, y le echaba la culpa por todo. Hasta que un día dije, no, ¿sabes qué? Tengo que empezar a tomar mi responsabilidad. Y me di cuenta que cambiando mi alimentación podía mejorar esto, todos estos granos. Podía mejorar todos los cambios hormonales que estaba teniendo en la adolescencia, cambiando mi alimentación. Tuve que responsabilizarme y dejar de echarle la culpa a los genes de mis padres. Dije, yo no quiero estar flaco. Le dije un día a mi esposa, ¿sabes qué? Basta. Tengo que comenzar a hacer lo que sea necesario para cambiar mi físico. Dije, me voy a meter al gimnasio, voy a estar cuidando mis calorías, voy a comer saludable, voy a dejar de comer tanta porquería. Y comencé a subir de peso saludablemente. Y comencé a sentirme mucho mejor. ¿Por qué? Porque comencé a responsabilizarme. En el momento que te responsabilizas, dejas de echarle la culpa a los demás, pero comienzas a disciplinarte. Y es por eso que mucha gente en su vida no se responsabiliza, porque va a requerir trabajo, pero requiere trabajo tanto quejarte, hacer un hoyo y enterrar y echarle la culpa a los demás, como invertir lo que tienes y hacerlo florecer. Entonces necesitas dejar de culpar a los demás y dejarte de culparte, porque eso no te saca del hoyo. Culpar a mi mamá, culpar a mi papá, a la familia, no nos saca, nos entierra más. Solo cuando nos responsabilizamos comenzamos a salir del hoyo. Entonces, responsabilízate por lo que te ha tocado enfrentar y por lo que te ha tocado administrar. No hay culpables, solamente responsables. No hay culpables, solamente responsables. Ahora te voy a dar una lista bien rápido de lo que el siervo que en tierra piensa y de lo que el siervo fiel. Okay, vamos a ponerle la víctima al que lo entierra. La víctima dice, piensa que Dios es injusto. El siervo fiel confía en la sabiduría de Dios. La víctima se queja de lo que le tocó. El siervo usa lo que le tocó. La víctima se define por su experiencia. No, yo soy un flaco desnutrido. El siervo se define por lo que Dios dijo que él era. La víctima culpa a los otros por los fracasos. El siervo se responsabiliza por su realidad. La víctima ve el futuro con temor, pero el siervo ve el futuro con promesa. Amén. Y el versículo 28, la respuesta del amo está todavía más severa. Dice, entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. Wow. Porque a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora, no quiero que veas esto, no quiero que veamos el vaso en esta historia medio vacío. Vamos a verlo medio lleno. A uno se le dio 5, lo multiplicó. Se le dieron más responsabilidades. Se le dio una recompensa. Al que se le dio 2, lo multiplicó. Se le dio la misma recompensa que el que tenía 5. El que tenía 1, se le quitó lo que tenía y se lo dieron al que tenía 10. ¿Por qué? Porque el que tenía 10 tenía capacidad para más. Si le dieron 10, él tenía capacidad ahora para hacer 20. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos habla de multiplicación. Quiero que entiendas esto. El reino de Dios se trata de multiplicación. Necesitamos entender y aceptar que no somos lo que nos tocó. Amén.
No eres lo que te tocó. Somos lo que decidimos hacer con lo que nos tocó. Entonces, si me tocó uno, necesito ir al hoyo donde lo enterré y comenzar a trabajarlo. Porque si el de 5 hizo 10 y se le dio el de 1, quiere decir que si yo tengo 1, lo puedo multiplicar en 2 y luego ese 2 lo puedo multiplicar en 3 y luego ese 3 lo puedo multiplicar en 9 y ahí se va la tablita, yo ya la brinqué, bríncala de nuevo porque ya me cansé. Puedes brincarlo y puedes comenzar a multiplicar lo que te tocó. Amén. Multipliquemos lo que nos tocó. Ahora, pero para multiplicarlo necesito sacarlo primero que nada del hoyo. Necesito sacar del hoyo la moneda de cambia tu manera de tratar a las personas. Pero pastor, es que es la única manera que yo sé, responsabilízate. Y no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Saca la moneda de las deudas. Ay, pastor. Es que mi familia ha vivido endeudada toda la vida. Responsabilízate y administra el dinero diferente. Saca la moneda de llegar tarde a tu trabajo. Pastor, pero es que tú no conoces el trabajo que me tocó. No, es un trabajillo re feo, chascuarro. Pues nunca vas a tener uno bueno mientras no te responsabilices por el que tienes. No es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Pastor, saca la moneda de tratar mejor a tu esposa, pero es la manera en que mi papá trataba a mi mamá y es lo único que sé. No es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Trabaja con excelencia. Pastor, pero ya te dije que ese trabajo, también yo ya te dije que no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Cuando el hombre enterró las monedas, no estaba enterrando las monedas realmente. Lo que él estaba enterrando era su futuro. Era su futuro. Cuando entierras las cosas y le echas culpa a los otros, lo que estás enterrando es tu potencial de lo que podrías ver y ser en Dios. Pero hoy Dios quiere que salgamos de ese hoyo y dejes de trabajar de oquis. Dejes de trabajar en vano y comiences a invertir lo que Dios te dio para el reino de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 12, y con eso termino, tenemos una historia maravillosa. Y es la última oración que Jesús comienza a hacer por sus discípulos. Y dice, cuando estaba en esta oración, le está orando al Padre Jesús, le dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Dice, y a los que me diste, yo los guardé. Mira, Jesús, en esta historia de los talentos, Él no solamente es el Señor, también es el siervo, porque Él es el siervo fiel. Y tenemos que entender cómo esto se conecta con Jesús. Entonces le dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, ni siquiera escogí mi equipo. Jesús está diciendo, trabajé con lo que me tocó, con lo que tú me diste. Imagínense la junta en el cielo para armar el equipo de Jesús, ¿no? Jesús decía, yo quiero al centurión romano, y el padre, no, te voy a dar al Pedro. Pero ese es un enojón, rezongó, mira. No. Y luego Jesús, ¿no? A lo mejor decía, yo quiero a Nicodemo, se ve que es bueno, estudia la palabra y viene de buena familia. Y luego el padre, no, te voy a dar a Juan. Pero ese es un llorón, ¿verdad? Y si ves al equipo de Jesús, malo. Pero Jesús habla con el Padre y le dice, mira, lo que me diste, lo multipliqué. Jesús no nació con todos los dones y todos los recursos, con todos los talentos y los recursos. Jesús nació en un hogar humilde, en un ducto donde le daban de comer al ganado,
ahí lo acostaron sobre paja, ni siquiera tuvo cuna. Él no nació con todos los talentos, pero él no le echó la culpa al padre, le dijo, el equipo que me diste nomás no se hizo. Lo que me diste nomás no. Y no es mi culpa. Mira, Pedro es un enojón. No, él dijo, los que me diste, yo los guardaba. Yo trabajaba para ellos. Yo invertía en ellos y los multipliqué. Jesús le dieron un equipo problemático, pero él no se quejó, lo trabajó. Amén. Jesús no solo es el Señor entonces. Salmo 145:15. Me encanta, porque dice, los ojos de todos buscan en ti la esperanza y le das su aliento según su necesidad. No importa qué tengas en la bolsita ahorita en el hoyo, si tú le dices, Señor, ayúdame, dice el Salmo, la promesa para ti hoy. Él te va a dar su aliento según lo que tú necesites. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Y comienza a decir, Señor, no es mi culpa, pero es mi responsabilidad. Hoy quiero vivir de una manera diferente. ¿Por qué no levantas tus manos un momento al cielo y comienzas a orarle al Señor y decir, Señor, si he estado echando culpas, perdóname. Si he estado enterrando lo que me has dado, perdóname. Si he estado, Señor, caminando en un ámbito distinto al que no me has llamado a caminar y he estado trabajando, Señor, yendo para cuidar que nadie se dé cuenta de lo que he enterrado, haciendo hoyos para enterrar tal vez la frustración, Señor, echándole culpas a mi pasado, echándole culpas a la iglesia, echándole culpas, Señor, a lo que no tengo, las batallas que no peleo. Hoy, Señor, te pedimos que nos hagas libres, que nos hagas libres de toda opresión, que nos hagas libres de toda maldad, que nos hagas libres de toda culpabilidad, Señor, y vamos a trabajar en lo que tú nos has dado, vamos a multiplicar lo que tú nos has dado y vamos a comenzar, Señor, a trabajar y a responsabilizarnos con lo que tú nos has dado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta hora? Y así como está, vamos a invitar si alguien quiere hacer esta oración. Si alguien que está online, que está viendo esto. Hay muchas personas que estamos alcanzando de manera online y sé que muchos de ustedes comparten este video. Y quiero dar la invitación para que los que quieran aceptar a Jesucristo en su corazón puedan tener esta oportunidad y decirle, Señor, tal vez he enterrado mucha frustración durante mi vida. No me he responsabilizado. Pero hoy entiendo que tú eres un Señor que va a venir a pedirme cuentas y yo quiero hacerlo. Así que, Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste. Que tu Espíritu Santo nos guarde, que tu Espíritu Santo nos llene. Señor, ven sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, entra a nuestros corazones, entra a mi corazón y hazme una nueva persona. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que te pudiste quedar con nosotros durante esta transmisión. Te doy las gracias. Sin duda, Dios nos ministró, nos animó y alentó para seguir adelante. Te doy las gracias y también quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Y puedes ir a nuestro canal de YouTube, donde vas a encontrar una serie de materiales que van a ser de bendición para tu vida, para tu crecimiento personal, y puedes compartir con tus amigos y familiares. Sin duda, esto va a ser de mucha bendición. Cada vez que tú compartes uno de estos materiales, nos ayudas a seguir expandiendo el reino de Dios y te vuelves parte de nuestro staff. Y te vuelves un socio de esta iglesia. De igual manera, con tus donaciones nos ayudas a extender mucho más el reino de Dios. ¿De qué manera puedo donar? Aquí abajo hay un link el cual te va a dirigir a nuestra página y tú puedes ahí con toda seguridad dar tus donaciones en línea o lo puedes hacer en alguno de nuestros campus o enviarla por correo. Sin duda, la mies es mucha. Y tú nos ayudas a enviar obreros y a expandir el reino de Dios con más medios como este.
Gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana.